hace por medio de la política y eso se hace por medio de modelos económicos. Entonces, aunque me voy adelantando un montón, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo dice: nosotros queremos un socialismo nacional, ¿sí? No el socialismo de la Unión Soviética, ¿sí? Pero queremos un socialismo y claramente estamos en contra del capitalismo, ¿sí? Que genera lo que sabemos en este mundo. Eso es importante. Una cosa es estar al lado de los pobres. Nadie dice que Teresa de Calcuta no sea una santa, ¿sí? Pero ella se dedicó a cuidar de los, digamos, desechos de la sociedad hindú en ese caso. Pero bueno, nosotros nos preguntamos, y por eso puteamos contra Macri, ¿sí? ¿Por qué en nuestra patria hay mucha gente que no come? Eso Helder Cámara decía: si doy pan a un pobre me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista, ¿sí? Bueno, el Vaticano II, pongamos un poquito en el contexto de las cosas, ¿no? El Vaticano II fue 1962-1965, ¿sí? Juan XXIII, el que llaman el Papa Bueno, ¿sí? Él convoca al Concilio Vaticano II. Acá los más mayores sabrán, si iban a misa, que antes la misa era de espalda al pueblo y en latín, ¿sí? Bueno, el Vaticano II realmente una revolución dentro de la Iglesia, de una idea de cristiandad que es la Iglesia, autoridad a la que hay que seguir, ¿sí? Porque es la que tiene el monopolio de la verdad, a la Gaudium et Spes, que significa los gozos y las esperanzas, que dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Y por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. A ver, Juan XXIII, cuando plantea el Vaticano II, quiere que los pobres estén en el centro, ¿sí?, de todas las discusiones. Sin embargo, eso no se logra, ¿sí? Eso no se logra. Y ya termina, si bien había algunos grupos de obispos que tiraban del tema y que no los miraban con mala cara, pero después no quedaba plasmado en los documentos. Eso de que los pobres fueran el centro del Vaticano II no se consigue. Aunque hay un cambio radical, ¿sí? Con perdón de... bueno, un cambio... claro, un cambio total de una iglesia de cristiandad a una iglesia que ahora dice esto: los gozos, las esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres tienen que ser las angustias de la iglesia, los gozos de la iglesia, y no hay nada que sea humano que no nos pueda o no nos deba interesar. Terminando el Vaticano II, un grupo de obispos que lo hacen muy tranquilamente porque no quieren generar quilombo, pero hacen lo que se conoció por el Pacto de las Catacumbas. Celebran una misa en las catacumbas de Domitila, que es donde se escondían los primeros cristianos cuando eran perseguidos por el Imperio Romano. Celebran una misa y tiran un documento. Yo ahora les voy a leer alguna cosa de ese documento. En ese documento, en definitiva, ¿qué hacen? Ellos vieron que el Vaticano II no había puesto a los pobres en el centro. Dicen: nosotros presentemos este documento sencillamente diciendo cómo nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Entre ellos estaba Helder Cámara, ¿sí? Y otra serie de obispos de todo el mundo. En el Pacto de las Catacumbas ellos dicen fundamentalmente esto: vamos a vivir sencillamente, vamos a vivir como nuestro pueblo. Dejan los obispos de vivir en los palacios episcopales,
los venden, ¿sí? Por ejemplo, Helder Cámara vende el Palacio Episcopal y distribuye ese dinero en tierras para los campesinos de su diócesis, ¿sí? ¿Sí? Empieza a haber un cambio realmente claro, ¿no? Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, renunciaremos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, ni oro ni plata, en las cruces, en todo eso, rechazamos ser llamado eminencia, excelencia, monseñor, evitaremos cualquier concesión de privilegio o cualquier preferencia a los ricos y a los poderosos, transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, y empiezan a decir, haremos todo lo posible para que se cambien las estructuras económicas y culturales que no fabriquen más naciones pobres en un mundo cada vez más rico, ¿no? Bueno, ellos querían una iglesia de los pobres. Pensaron ese gesto, salieron de los palacios, se fueron a vivir a las casas sencillas, porque querían llevar esto, una iglesia pobre, de los pobres y para los pobres. Después, en abril de 1967, piensen que estamos en plena Guerra Fría, ¿sí? El capitalismo y el comunismo. Dos potencias, ¿sí? No se sabe si va a haber guerra nuclear, y un tercer mundo, ¿sí? A veces dominado por el comunismo y a veces dominado por el capitalismo, ¿sí? Porque ahí se empieza a hablar de tercer mundo, ¿sí? Ahí se empieza a hablar del tema del tercer mundo. Hay tres cosas: el capitalismo, la potencia capitalista, Estados Unidos, la potencia de la URSS, ¿sí? Que de forma distinta, pero los dos oprimen a los pueblos de América Latina, de Asia y de África, que conformamos el tercer mundo. De ahí van viniendo y después el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo sale de ahí. Bueno, en abril de 1967 ya está Pablo VI y hace una encíclica muy importante que se llama la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, ¿sí? Donde fundamentalmente hace una crítica muy grande a esto. Hay países ricos a costa de muchas naciones pobres, ¿sí? Donde habla claramente de algo que siempre dijo la Iglesia, lo que pasa es que después nunca lo cumplió, que la propiedad privada no es ningún absoluto de nada, que la tierra es de Dios, que por tanto es de todos sus hijos y que frente a la propiedad privada hay una hipoteca social, ¿sí? Que pesa una hipoteca social. Eso lo decía San Juan Crisóstomo en el principio del cristianismo, ¿sí? Decía, lo que a vos te sobra no es tuyo, es de tu hermano, y si no lo compartes con él, eres un asesino, eres un ladrón y un asesino, ¿sí? Él dice, lo estás robando y matando. Traduzcamos, eres un ladrón y un asesino, porque le estás sacando lo que es suyo. Pues no es tuyo, es de él. En esa visión cristiana donde hay una fraternidad universal porque somos hermanos, hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre. Bueno, Guerra Fría, se cumplían los 50 años de la Revolución Rusa, países de África y de Asia que se acababan de independizar, empezaba la Revolución Verde, sí que había un poquito más de alimentos porque se empezaba, digamos, a que diera un poquito más de rinde los campos. Bueno, cosas que dice el Papa Pablo VI en la Populorum Progresso. Mientras en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, vieron que no solamente
¿cómo se llama? Este que era nuestro amigo Moreno, no solamente él usa la palabra oligarquía. Mientras en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, el resto de la población pobre y dispersa está privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y de responsabilidad. El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común. Bueno, ya hablaba de la fuga de capitales. Ya se empieza a hablar de la violencia revolucionaria. ¿Sí? Se empieza a hablar de la violencia revolucionaria. Y el Papa Pablo VI ahí retoma lo que es tradición de la Iglesia Católica desde el principio. La revolución está justificada en caso de tiranía evidente y prolongada, y que esa revolución traiga más beneficios que desbeneficios. Bien. Vieron que yo antes le dije el pacto de las catacumbas, que lo firmaron, que lo hicieron un buen grupo de obispos, ¿sí? Había, no sé, 40, 50 obispos. Bueno, 18 obispos del tercer mundo, escriben lo que se llama el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Exactamente el 15 de agosto de 1967. Es una forma de traducir desde el tercer mundo la Populorum Progressio. ¿Sí? Eso, que el Papa Pablo VI lo hace desde Roma, desde el Vaticano, desde el centro del mundo, ellos lo hacen desde América Latina, Asia y África. Había un vietnamita, había 4 o 5 brasileños. Dicen que Helder Cámara se apuró mucho en hacerlo y varios obispos argentinos no pudieron firmarlo, no está en